Bienvenido al mundo de las posibilidades. Bienvenido al mundo de las elecciones. Bienvenido a los videojuegos. Acá nadie va a decirte qué hacer y cómo, y cada situación es nueva. Un momento, ¿a dónde crees que vas? El juego es hacia la derecha. La derecha. Ok, hablemos un poco de la libertad. Si hay algo que nos encanta de los videojuegos, es la interactividad. Dependen de nosotros, podemos definir qué hacer y cómo hacerlo, podemos equivocarnos, volver a intentarlo, ganar, perder, incluso podemos jugar con otro y cada uno hacer lo que quiera o acordar qué hacer. Sin embargo, el tema de la libertad y la posibilidad en los videojuegos tiene distintos matices, especialmente en esta época, a partir del surgimiento de los open world o juegos de mundo abierto. Los juegos de mundo abierto surgieron como un género más, pero desde 2016 que se expandieron a otros géneros contagiando su condición de apertura y libertad. Un juego de mundo abierto o sandbox nos ofrece misiones principales que construyen una narrativa. En general son en tercera persona, pero también misiones secundarias y otras acciones de simulación como hacer yoga, matar policías y gente por pura locura, o pasear por paisajes hermosos. Este tipo de situaciones disímiles las podemos ver en los clásicos juegos de la empresa Rockstar, como son los Grand Theft Auto, juegos donde interpretamos a un protagonista que tiene toda una ciudad a su alrededor que visitar. También el reciente juego de hackers Watch Dogs 1 y 2 de Ubisoft nos pone en la piel de Aiden Pearce, un integrante de un grupo de expertos en informática llamados DedSec, que buscan derribar a las corporaciones que controlan una Chicago de un futuro cercano. Toda esta ciudad se nos pone a disposición para que hagamos lo que queramos y hasta incluso ciertas mecánicas del juego no se nos indican, sino que tendremos que descubrirlas por nuestra cuenta. Los juegos de mundo abierto nos ofrecen además situaciones random o aleatorias que suman verosimilitud a la experiencia de estar en un lugar no controlado por algoritmos. No solamente vemos otros personajes que viven su vida con cierta libertad dentro de las locaciones del juego, sino que también deciden atacarnos o interactuar con nosotros como si de la vida real se tratara. Un ejemplo clásico de situaciones aleatorias en juegos de mundo abierto es el de Skyrim, la saga producida por Bethesda, en donde tenemos la opción de incluso dormir por una cantidad determinada de horas con nuestro personaje, pero que esto nos puede significar ser emboscados por enemigos que se hallan en las cercanías y detectan nuestra presencia. Pareciera que hoy en día todos los videojuegos, sean del género que sean, tienen que ser de mundo abierto. Tal es el caso de Forza Horizon 3, un juego de autos y carreras de la productora Playground Games y Turn 10 Studios, donde también tendremos la libertad de movernos por las locaciones de la pista con nuestro auto, locaciones donde después tenemos que correr una carrera, aún sin estar en medio de ella, descubriendo secretos y desbloqueando otras opciones. Más allá del efecto marketinero de que tu juego sea o no sea de mundo abierto, como diciendo, miren el desarrollo que tiene mi juego y los requerimientos que pide, ya que sostiene todo un mundo independiente a la vez, hay algo de fondo que creemos que buscan los desarrolladores y es la verosimilitud. Hay un intento por hacer de la realidad del juego una realidad real, valga la redundancia. Entonces, la industria se da cuenta de que no se trata tanto de poner cascos de realidad virtual y hacer uso de los sentidos, como la vista, el oído o el tacto, para lograr una experiencia realmente inmersiva. Lo que tienen que hacer es hacernos creer de que en su juego nosotros podemos elegir, podemos hacer lo que queramos. La pregunta que tenemos que hacernos críticamente es, ¿realmente tenemos libertad en los videojuegos? Pensemos por ejemplo en la customización, es decir, en la selección de las características de nuestro personaje. Podemos elegir en algunos juegos ser bajos, flacos, de ojos marrones o con barba o con pelo largo, u hombre o mujer, elfo o humano. Incluso estas opciones inciden en las mecánicas del juego y en ciertas ventajas o desventajas que tendremos a la hora de enfrentarnos a desafíos y enemigos. Pero por más opciones que tengamos, ¿somos libres de elegir lo que queramos? Si hay una opción que yo quiero y no aparece,
¿Soy realmente libre? Este es un punto importante porque tenemos que pensar que en el mercado de los videojuegos se alimenta económicamente no solo de la venta de juegos, sino también de skins y artículos que customizan a nuestro personaje. Es decir, hay gente que paga por una gorra más, por unas botas de otro color, por poder ponerle anteojos a su avatar, incluso cuando todos estos cambios sean puramente estéticos y sin ventaja alguna respecto a alguien que usa el juego base sin agregados. Jean-Paul Sartre, en su ensayo El existencialismo es un humanismo, afirma que la existencia precede a la esencia. Es decir, primero existimos, nacemos, y luego estamos condenados a ser libres, a hacer opciones que nos hagan ser quienes somos, nos definan. Los videojuegos, aparentemente, seguirían esta línea, permitiéndonos elegir lo que queramos ser. Sin embargo, un concepto clave de Sartre es el de actuar de mala fe. Se refiere a que alguien, frente a la inconmensurabilidad de opciones que la vida ofrece para definirse momento a momento, cede su libertad a la decisión de un otro. En los videojuegos, la multiplicidad de opciones, pero en realidad limitadas, podrían ilustrar un intento de ocultar que en realidad estamos actuando de mala fe. Actuamos según las opciones que un otro define que podemos elegir, y aparte en general se nos cubre con un entorno que fomenta los estereotipos. El vaquero solitario, el mago sabio, el guerrero implacable, entorno que nos hace tender a elegir lo que otros esperan de tal o cual tipo de protagonista. Desde la lógica de Sartre, sin embargo, elegir no poder elegir es también elegir. Es decir, que cada vez que elegimos jugar un juego que nos limitará en sus opciones y alternativas, estamos eligiendo actuar de mala fe. Por eso dirá Sartre que estamos condenados a la elección. Tomemos un último ejemplo. BioShock es un juego desarrollado por Irrational Games que explora una ucronía, es decir, un mundo alternativo en donde sucesos de 1960 ocurrieron distintos a los que en nuestra historia real sucedieron. En una ciudad submarina llamada Rapture, es decir, éxtasis, construida por un magnate con el fin de vivir en un estado de libertad individual, llega un personaje llamado Jack que lucha contra el dueño de esa ciudad. Es significativo que el lema de esta ciudad sea "Todos hacemos elecciones", pero al final son nuestras elecciones las que nos hacen a nosotros. Es decir, que el mismo juego explora la posibilidad de que elegir sea un problema, puesto que si puedo elegir pero todas esas elecciones me van determinando, entonces tarde o temprano estaré eligiendo por elecciones previas, y no por una apertura del ser como la que propondría Sartre. El juego intenta ocultar este dilema determinista con la posibilidad de viajar a distintos multiversos, es decir, volver a tomar opciones diferentes a las que ya hicimos, con resultados distintos. Sin embargo, hay algo interesante en ciertas escenas del juego, que nos hacen dudar de su aparente libertad. La primera de las decisiones que debemos tomar es la de tirar una moneda. Aquí solo tenemos una opción, apretar X para tirar la moneda. Si no hacemos nada, si no apretamos nada, el juego simplemente se detiene ahí. En cambio, si apretamos X, la moneda gira y siempre, indefectiblemente, saldrá cara. Si el resultado iba a ser siempre el mismo, ¿por qué no poner una cinemática, una animación que ocurra sola con ese resultado particular? ¿Por qué dejar que el jugador decida tirar la moneda para que siempre salga lo mismo? ¿Será una decisión que revele un extrañamiento sobre el mismo acto de decidir? La segunda escena relevante es cuando se nos pide que entreguemos un bebé a otro de los personajes de la historia. Ingresamos en un pequeño cuarto con esta misma orden e inmediatamente se nos bloquea la salida. Repetidos diálogos de los personajes nos incitan a tomar al bebé apretando X. De nuevo, no podemos hacer otra cosa. El juego no progresa si no apretamos X y hacemos lo que se nos pide. En definitiva, pareciera que el juego nos está diciendo: la única forma de hacer lo que querés o de no hacer esto que te pedimos que hagas es apagando el juego. La libertad está afuera del juego. Hay que salirse de él para ser libre realmente. Con todo esto, podemos afirmar entonces que en las mecánicas y disposiciones de los videojuegos no existe una libertad en sentido absoluto. Pero en el acto de elegir jugar un videojuego o no jugarlo, sí ejercemos una libertad verdadera.